Buenas tardes, mi nombre es Jesús González y voy a hablar sobre la infografía de la Administración Financiera Municipal. Bueno, la Administración Financiera es el conjunto de principios, normas, organismos y recursos, sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarios para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concretación de los objetivos y metas del municipio de la forma más eficiente posible. La administración pública municipal se regirá por los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes respectivas. Como primer punto en esta infografía tenemos el poder público municipal y autonomía municipal. El número 1, que es la unidad política primaria, nos dice que los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Y que gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. El número 2, la autonomía municipal, está comprendida en las siguientes partes. A, la elección de sus autoridades. B, la gestión de los materiales de sus competencias. Y C, la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. En el punto número 2 tenemos las funciones del poder público municipal. Según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal del artículo 75, nos habla sobre la función ejecutiva, la función deliberante, la función de control fiscal y, por último, la función de planificación. En este caso hablaremos, en tercer lugar, sobre las funciones de control fiscal de la Contraloría Municipal. En este punto trataremos la responsabilidad, según el artículo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nos dice que corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones relativas a los mismos. La dirección nos dice que será dirigida por el Contralor Municipal, que es el Consejo mediante concurso, que será designado mediante concurso público y garantizará la idoneidad y capacidad de quien sea designado o designada para el cargo. La autonomía, según la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal, en el artículo 101, nos dice que la Contraloría Municipal gozará de autonomía orgánica, funcional y administrativa. En este tercer punto haremos referencia a las atribuciones del Contralor Municipal, según la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal. En el artículo 104 dice que el control posterior de los organismos y entes descentralizados habla también sobre el control y las inspecciones en los entes públicos, dependencias y organismos administrativos de la entidad, además sobre el control perceptivo que sea necesario con el fin de verificar las operaciones de los entes municipales o distritales, además del control de vigilancia y fiscalización en la operación que realice por cuenta del Tesoro en los bancos auxiliares de la Tesorería Municipal, además de elaborar el código de cuentas de todas las dependencias sometidas a su control. También se encarga de ordenar los ajustes que fueran necesarios en los registros de contabilidad de los entes sujetos a su control, conforme al sistema contable fiscal de la República. Realiza el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación de las cuentas en la forma y oportunidad que determine la Contraloría General de la República. El control de los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que operen en las entidades sujetas a su vigilancia. Además de la fiscalización y control, vigila para que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por la República de organismos públicos al municipio
Otra función que tiene es la elaboración de informes según la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal en el artículo 107. Dice que el Contralor remitirá los informes solicitados por el Consejo Municipal cada vez que les sea requerido y remitirá anualmente a la Contraloría General de la República un informe de sus actuaciones y de las gestiones administrativas del municipio en relación de ingresos y gastos, los estados de ejecución del presupuesto, los balances contables y el inventario anual actualizado de los bienes de la respectiva entidad. Como cuarto punto de esta infografía tenemos la función de planificación. Aquí hablaremos sobre los consejos locales de planificación pública, según la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal. En el artículo 13 trata sobre el órgano encargado de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás planes municipales, en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, garantizando la participación ciudadana. En quinto lugar, tenemos la Hacienda Pública Municipal. Esta la dividiremos en 7 renglones que son: 1. Composición según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. En el artículo 125 está constituido por los bienes, ingresos y obligaciones que forman su activo y pasivo, así como los demás bienes y rentas cuya administración corresponda al ente municipal. Segundo, Tesoro Municipal. Según el artículo 125 de esta ley, está conformado por el dinero y los valores de la entidad municipal, así como por las obligaciones a su cargo. Tercero, Administración Financiera. Según el artículo 126 de esta misma ley, está conformado por los sistemas de bienes, planificaciones, presupuesto, tesorería, contabilidad y tributo. Cuarto, responsabilidad. Según el artículo 128 de esta ley, el alcalde es el responsable de la hacienda pública municipal y le corresponde la dirección de su administración financiera sin perjuicio del régimen de control. Quinto, principios de administración financiera. Según el artículo 127, se ejercerá en forma planificada con arreglo a los principios de legalidad, eficiencia, celeridad, solvencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad, equilibrio fiscal y de manera coordinada con la Hacienda de la República de los Estados. Sexto, ente sujeto a regulaciones. Según el artículo 129, los entes sujetos son los distritos metropolitanos, los institutos autónomos municipales, los servicios autónomos sin personalidad jurídica creados por los municipios, las sociedades mercantiles en las cuales los municipios tengan participación igual o mayor al 50% de su capital social, las fundaciones, sociedades civiles, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con fondos públicos municipales que representen el 50% o más de su patrimonio. Las demás personas jurídicas municipales de derecho público con o sin fines empresariales, no contempladas en estos numerales. 7. Responsabilidad por daño. Según la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal, en el artículo 130 y 131 habla sobre a. El alcalde, los concejales, el contralor, el síndico y demás funcionarios y trabajadores municipales serán responsables patrimoniales ante el municipio por los daños que le causaren. B. Cualquier vecino podrá exigir a las autoridades municipales competentes el ejercicio de las acciones respectivas. Y por último, el municipio responderá patrimonialmente por los daños que cause con ocasión del funcionamiento de sus servicios. En quinto lugar,
hablaremos sobre los bienes y obligaciones municipales, según el artículo 132 al 137 de la presente ley. Cuando hablamos de bienes municipales, nos referimos a los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título formen parte del patrimonio del municipio. Tipos de bienes. Son bienes del dominio público y bienes de dominio privado. Los bienes del dominio público, según el artículo 133, serían los ejidos, las vías terrestres, urbanas, rurales y de usos comunales, y los que adquiere el municipio mediante expropiación. En el artículo 134 de esta ley nos habla sobre los inalienables e imprescriptibles, que son bienes del dominio público, salvo de esas afectaciones con votos favorables en 3/4 partes del Consejo Municipal y previa consulta con los consejos locales de planificación pública. Se requiere la opinión del síndico, procurador y controlador municipal. El artículo 135 nos habla sobre la adquisición, enajenación, administración, entre otras, y se rige por las ordenanzas y reglamentos dictados en la materia de los municipios. En el artículo 136 habla sobre la adquisición de inmuebles, que dice, le hará el alcalde En el artículo 136 habla sobre la adquisición de inmuebles, que dice que el alcalde, con informes favorables del controlador o controladora, En el artículo 137 nos habla sobre las donaciones o sus frutos y comodato. Aquí explica que los municipios no podrán donar ni dar en usufructo o comodato bienes inmuebles de su dominio privado, salvo a entes públicos o privados para la ejecución de programas y proyectos de interés público. Requerirá autorización del Consejo Municipal con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, sin dejar de cumplir este fin específico. El punto número 7 nos habla sobre los ingresos municipales, que son los ingresos ordinarios, y según el artículo 138 nos dice que son procedentes de la administración de su patrimonio, incluido el producto de sus ejidos y bienes, además de las tasas por el uso de sus bienes o servicios, de las tasas administrativas, por licencia o autorizaciones. Tenemos los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, impuestos inmuebles, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial, espectáculos públicos, además de las contribuciones especiales por mejoras sobre plusvalía de las propiedades, además también el impuesto territorial rural o sobre precios rurales y otros ramos tributarios nacionales o estatales, también los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estatales, también el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias, también los dividendos o intereses por suscripción de capital, los provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial y los demás que determine la ley. En este punto número 7 también tenemos el situado constitucional, que según el artículo 139 nos dice que el ingreso que le corresponde a los municipios en cada ejercicio fiscal es una cantidad no menor al 20% de la correspondiente al respectivo estado en el presupuesto de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional, además de una participación no menor del 20% de los demás ingresos ordinarios del mismo estado y una distribución entre municipios 45% en partes iguales, 50% en proporción a la población y 5% en proporción a su extensión territorial. En este punto número 7 hablaremos también sobre los ingresos extraordinarios, que
el artículo 140 los clasificaremos en el producto del precio de venta de los ejidos y demás bienes muebles e inmuebles municipales. Segundo, los bienes que se donaron o le ganen a su favor. Tercero, las contribuciones especiales. Cuarto, los aportes especiales que le acuerden a organismos nacionales o estatales. Quinto, el producto de los empréstitos y demás operaciones de crédito públicos contratados. Por último, también en el punto número 7 hablaremos sobre el destino del ingreso extraordinario. En el artículo 141 explica que solo podrán destinarse a inversión en obras o servicios que aseguren la recuperación de la inversión o el incremento efectivo del patrimonio del municipio, excepcionalmente en caso de emergencia, con autorización del Consejo Municipal. En el punto número 8 de esta infografía hablaremos sobre la situación municipal, hablaremos de la situación municipal, coordinado que representa los fondos del situado municipal, que de acuerdo con la ley deberían invertirse en coordinación con los ejecutivos regionales. Estos tendrán documentos de respaldo, comunicaciones emanadas de la gobernación, del Estado, planillas de depósitos bancarios, resumen de pagos, cheques de notas de débito y créditos. También habrán documentos negociables que son los valores realizables a favor del Tesoro, tales como deudas, bonos, letras, que correspondan a inversiones transitorias del fisco municipal y pueden ser convertidos en efectivo a corto plazo. Como exclusiones de estos documentos están las acciones u otros títulos representativos de inversiones, que se registrarán en aportes de capital y acciones, letras de cambios aceptadas por contribuyentes para amparar ingresos morosos. En este punto, número 8, también tenemos los ingresos por recaudar, que son el monto de los tributos y otros ingresos de liquidación anticipada, inclusive las cuotas devengadas de situación municipal que aún no han sido recaudadas y se consideran exigibles a favor del Tesoro municipal. También tenemos los fondos de avance, que representan a los fondos de poder habilitados y otros empleados de la municipalidad destinados al pago de estos gastos. Los fondos entregados a organismos ejecutores de programas de situados coordinados. Tenemos también los anticipos a contratistas, que representan los fondos anticipados a los contratistas, proveedores, entre otros, a cuentas de construcción de obras públicas y suministros de bienes y servicios. Dentro de los anticipos tenemos también la amortización, que son los fondos anticipados. Se amortizan en el curso de la ejecución del contrato. El saldo de esta cuenta debe corresponder al monto de los anticipos entregados pendientes de amortización. También en el punto 8 hablaremos sobre los fondos especiales, que son aquellos fondos oficiales que maneja la tesorería, distintos de la situación coordinada, del situado coordinado, destinados a atender determinados servicios o cumplir finalidades específicas. Estos fondos deben mantenerse separados en cuentas corrientes especiales. Por último, tenemos fondos de terceros, y dice que el dinero perteneciente a terceras personas o entidades que se manejan en la tesorería y provienen de depósitos y retenciones también incluyen efectivo y cheques girados para jornales, sueldos u otros gastos pendientes de entregar a beneficiarios. Estos fondos deben mantenerse separados en cuentas corrientes bancarias distintas a las utilizadas para los fondos ordinarios
y los del situado, coordinado. Y para finalizar con la infografía, tenemos el sistema contable para gobernaciones y alcaldías. Según el artículo 245 de la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal, los municipios están obligados a regirse por las normas generales de contabilidad, así como las normas de instrucciones sobre los sistemas y procedimientos de contabilidad dictados por la ONCOP, con el propósito de lograr una estructura contable uniforme. Realizarán una ejecución presupuestaria con las disposiciones técnicas y de registros contables que correspondan a la UNAPRE. Elementos del sistema de contabilidad. Entre ellos tenemos plan de reportes, plan de cuentas, plan de libros, registro principal y registros auxiliares, plan de formas y plan de asientos, teniendo como objetivo establecer las normas, instrucciones y modelos para el registro y control de las operaciones realizadas por la administración municipal, así como determinar la situación financiera tanto mensual como de cada ejercicio presupuestario. Descripción general del sistema balance de la Hacienda Municipal. Comprende 4 grupos de cuentas que son cuentas del Tesoro. Estas se enfrentan a los activos disponibles y realizables, a los pasivos exigibles y las reservas de previsión para establecer la situación financiera del Tesoro. La siguiente es las cuentas de Hacienda. Figuran los demás bienes patrimoniales de los municipios, representados en activos fijos y otros derechos de contenido económico, enfrentados a los pasivos a largo plazo, de cuya comparación se determina el monto de la hacienda pública. En tercer lugar, las siguientes cuentas de presupuesto, que son ingresos, egresos, es igual a ejecución del presupuesto. Y 4 cuentas de orden, que estas cuerdas de orden. Por último, tenemos los registros principales y registros auxiliares. Los registros principales son el diario y el mayor, mientras que los auxiliares son los libros auxiliares de tesorería, formularios de resumen mensual, de movimiento de tesorería, movimiento de las columnas varias. Bueno, para finalizar diremos que la administración financiera municipal en Venezuela se caracteriza por un marco legal robusto que busca garantizar la autonomía, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos a nivel local, abarcando desde la planificación y la recaudación de ingresos propios y transferencias, hasta el control fiscal y la contabilidad, con el fin de optimizar la inversión de los fondos para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos, la interconexión entre las diferentes funciones y la responsabilidad de las autoridades. Son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de la Hacienda Municipal. Muchas gracias.